Grupo Alborozo presenta Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sin Límites, la radio para tus sentidos. un programa hecho por personas con capacidades diferentes y que será escuchado en todo el mundo. Ahora quedan con ustedes Lucero Coronel, Ixchel González, Francisco Ángeles. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Sin Límites, un programa hecho por personas con capacidades diferentes y que será escuchado en todo el mundo. Antes de dar inicio, presento a mi compañera y amiga, la niña de los ojos pispiretos, la niña de los ojos bonitos. Y no, todos los pretendientes que tiene Ixchel, no crean que le estoy tirando la onda. Está Ixchelita, ¿cómo estás, Ixchel? Hola Joaquín, muchísimas gracias por ese recibimiento que siempre me das. El día de hoy no nos pudo acompañar Lucy, tuvo un compromiso, pero bueno, estamos aquí presentando un programa muy importante. Sí, tenemos como invitado, no es el gobernador de Chihuahua, es totalmente chilango. Su nombre, Juan Manuel Jáquez. Juan Manuel, un gusto que estés con nosotros. El gusto es para mí, muchas gracias por la invitación. No tenemos absolutamente nada sobre ese sujeto. Qué bueno. El tema de hoy que presentaremos a nuestros radioescuchas consiste en protección civil y discapacidad. Juan Manuel Jáquez, nuestro invitado de hoy, es especialista en protección civil. Oye, ahorita que estaban diciendo del gobernador, Uy, dije, caramba, si no me eres diga. parte de la familia política y todo del gobernador, te iba a pedir que nos dieras alguna anuencia para conseguir algunas cosas, pero ya dijiste que no, ¿verdad? No, en absoluto. Nada que ver con el Nada gobernador, que por ver. favor, ¿no? Ya te iba a pedir un favor y no tiene nada que ver con billetes, ¿eh? Nosotros solamente hacemos esto para difundir este programa y ustedes que nos están escuchando, ay, no sean malos, difúndanlo con todo el mundo. Recuerden, apoyándonos entre todos, toda la comunidad, podemos hacer muchísimo más. Juan, ¿tú hace cuánto tiempo te dedicas a esto de ser especialista en este ramo? En el ramo de la protección civil. Civil. Bueno, la protección civil más bien llegó un poquito a mi vida, justamente el 19 de septiembre de 1985. Yo en ese entonces todavía era un niño, pero como yo tuve mucha cercanía con ese evento tan importante para la Ciudad de México, que fue el sismo de 1985 con una escala Richter de 8.1, de alguna manera esa vivencia cambió totalmente mi enfoque hacia la vida. Si bien es cierto que me he dedicado a otras actividades, que tengo otras áreas de especialización, el área de protección civil la empecé a desarrollar justamente desde ese mismo día, en que se me permitió de alguna manera colaborar en los procesos de rescate de mucha gente y posteriormente en apoyar en la integración de las farmacias ambulatorias que se llevaron a cabo en ese entonces. Posteriormente, bueno, me fui interesando en el tema, al final tomé cursos, con Cruz Roja, otros con bomberos, terminé siendo socorrista en Socorro Alpino y posteriormente me fui integrando a las políticas públicas en torno al tema de la protección civil, ya de una manera más metódica, con procedimientos mucho más claros y que ya van mucho más hacia el área de la prevención más que hacia la reacción. Oye, lo que estás mencionando de la protección civil y que te tocó el sismo de 1985. Oye, en ese entonces no se le daba tanto auge y ayuda a los discapacitados o ya se tenían indicios de cómo hacerle para ayudar a personas con una capacidad diferente. Mira, en ese entonces habían ya políticas de protección civil, pero estas no se habían tomado de manera correcta. De alguna manera, en el caso mexicano ya habían algunos antecedentes con la erupción del Chichonal y posteriormente con lo que fue la explosión de San Juanico.
Pero no fue sino hasta 1985 cuando ya se habla de crear un programa nacional de emergencias y crear una ley general de protección civil. En el entorno que mencionas respecto a las personas con capacidades diferentes o con discapacidad, no había tal, es decir, las personas con alguna discapacidad eran vistas únicamente desde un punto de vista de la salud, es decir, eran personas que tenían un problema de salud y que la atención recaía exclusivamente en los sistemas de salud. No había un proceso, ni había un programa de integración, toda vez que en esos momentos ya había movilizaciones, ya había movimientos de carácter humanista en términos de recuperar lo que eran los derechos humanos, entre ellos los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, etc. Pero no se hablaba mucho de los derechos de las personas con discapacidad. Se entendía que estas personas ya estaban siendo atendidas por los sistemas de salud y no había mucha información en torno a su situación de olvido. Entonces, la protección civil no las integran ni se ven integradas en ese entonces. De hecho, la protección civil recaía exclusivamente en las fuerzas del Estado y no veían la potencialidad que había en la sociedad civil, que justamente en 1985 fue la que respondió inmediatamente, toda vez que el Estado se tardó 3 días en poder responder. Okay. Y por ejemplo, en el aspecto de ahora sí que lo del programa de la protección civil y discapacidad, hace rato antes de entrar a la entrevista nos platicabas que no hay así como tal que ya hay una ley, ¿no? Donde nos comentabas que no sé, las personas con discapacidad son las últimas en salir, deben de ser las últimas en salir, que nosotros dijimos, pero ¿por qué no? Dijimos, nos dejan al final, que ahí quedemos, ¿no? Entonces, respecto a esa ley, ¿nos podrías hablar un poquito? Sí, bueno, mira, primero habría que contextualizar un tanto la situación. Las personas con discapacidad a nivel mundial representan el 8% de la población. Y cuando digo discapacidad hablo de cualquier tipo de discapacidad, tenga un carácter intelectual o físico. En ese sentido, muchas personas pasan por un proceso de discapacidad temporal, es decir, las personas que se lesionan en algún accidente. Esas personas también se integran a la población con discapacidad. Por ende, es una población que es considerada por todos los sistemas de Estado como una población minoritaria. No solamente es una población vulnerable, sino como una población minoritaria. Entonces, las políticas de inclusión únicamente tienen como visión en proporcionar unas herramientas para integrarlos socialmente. En el tema de la protección civil a través de su ley general, en el caso de México, y a través de los protocolos internacionales, establece que en el caso de las personas con discapacidad, estas únicamente podrán ser partícipes en torno a que sean sujetos de los programas de protección civil, ya sea de carácter nacional, de carácter estatal o de carácter regional. ¿A qué me refiero con esto? A que hay protocolos específicos para las personas con discapacidad, pero hay que recordar que las personas con discapacidad son muchas, es decir, es un mundo y no hay un protocolo específico para ellas como tales, solamente hay una visión. Y la visión muchas veces tiene un carácter discriminatorio. Voy a ser más concreto. La Ley General de Protección Civil en el caso de México está sostenida por un reglamento general de protección civil que a su vez establece cuáles deben de ser los protocolos para crear algo que se llama un programa interno de protección civil. Los programas internos de protección civil son los programas que tienen como objetivo tener la seguridad de las personas que ingresan a alguna instalación de carácter público. Esta puede pertenecer al Estado, puede pertenecer a la sociedad civil o puede pertenecer a la iniciativa privada. ¿Qué es esto? Cines, teatros, edificios de oficinas, instalaciones industriales, templos donde caben las iglesias, sinagogas, ermitas, etc. En este tipo de lugares se congregan personas y se construye un riesgo, por ende. Es decir, la acumulación de personas en un espacio determinado puede representar un riesgo construido. Bien,
Si a esos espacios acuden personas con algún tipo de discapacidad, ya sea como parte de las visitas o sean parte de la estructura del lugar, personas que laboran ahí, deberán de participar de una manera en específico de acuerdo a los protocolos establecidos en ese programa interno de protección civil. Ese programa de protección civil tiene varios apartados que van desde la parte preventiva hasta la parte de la recuperación. Concretamente, en lo que se refiere al plan de emergencia, es decir, aquel que se va a aplicar en caso de que suceda alguna contingencia, como puede ser un sismo, un incendio, un asalto, alguna manifestación, alguna inundación u otro tipo de fenómeno que puede ser de origen natural o antropogénico, tiene específicamente establecido que para las personas que tienen alguna discapacidad, en caso de evacuación serán las últimas en hacerlo. ¿Por qué? Porque ello representa un riesgo para la población general. Volvemos a la estadística. Porque somos la minoría. En ese sentido, este programa de protección civil, los programas internos de protección civil y los planes de evacuación en caso de emergencia tienen un carácter discriminatorio. El por qué no recae únicamente en el tema de la minoría, sino precisamente en la dificultad para la movilidad en caso de una evacuación representa un riesgo tanto para las personas que tienen esta discapacidad como para el resto de la población. ¿A qué me refiero? Si una persona con alguna discapacidad pretende evacuar primero en caso de emergencia, es muy probable que se obstruya esa salida y entonces se produzca un efecto de estampida a causa de una conmoción. Esa conmoción puede llevar tanto que las personas que se van quedando atrás sufran de algún daño, como las mismas personas que están obstruyendo. He visto videos que en lo particular son bastante tenebrosos, por darle alguna palabra, al ver lo que le sucede a personas que quedan atrapadas en la puerta por no tener movilidad o que son arrojadas al piso y pasa por encima de la muchedumbre. Créanme que el ver cómo los tacones de las personas van perforando a esas personas es una cosa terrible. Entonces, en cierto modo, sí, sería por seguridad, o sea, igual, en ese momento cuando nos comentaste a Paquito y yo nos sentimos así como que, ay, hasta dijiste tú algo, ¿no, Paquina? Sí, a mí me sonó como, mira, estos ya están enfermos, están chuecos, ¿ya cuánto pueden valer, Dios mío? Ya no servimos, y sí, como que los dos así como que, no, ¿cómo puede ser posible que el gobierno haga eso o que esté esa ley, ¿no? De que las personas con discapacidad y adultos mayores salgan hasta el final. Pero ya después como que nos empezaste a platicar, a explicar bien el por qué, y sí tiene mucha congruencia, ¿no, Paquín? Lo entendimos. Pues sí, tiene demasiada congruencia, pero a mí lo que pasó por mi cabeza en ese momento fue que los viejitos pues dicen, oye, ya que le puede pasar a ya vivió mucho, y las personas con una capacidad diferente, velo, también no sirve para nada, entonces si se mueren no se pierde nada. Así fue como yo lo interpreté. Entonces en ese momento te sentiste agredido, ¿no? Te sentiste como que... ¿Sí? ¿Agredido? No, estuve al borde del llanto, Chelita. No, pero sí, tiene una función. Sí tiene una función todo eso, como bien dices, y no pretende ser agresivo, ¿no? En su momento la presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación veía esto como una necesidad, es decir, no pensando en que por ser discapacitado, sino por ser una persona que en su momento su falta de movilidad representa un riesgo para el bien general o el bien común, entonces sí se tienen que aplicar estos procedimientos. Y esto, en efecto, no nada más recae en personas con discapacidad, también personas como adultos mayores. Pero vamos a tratar de entender esto. Este tipo de decisiones surgen no nada más como consecuencia de una visión de carácter teórico. Esto es a nivel mundial. Esto nos lleva a que la experiencia nos ha llevado a demostrarnos que si las personas que tienen menos capacidad de movilidad fueran las primeras en intentar salir,
ni ellas ni las demás personas logran salvar la vida. La protección civil no tiene como objeto en sí salvar la vida, sino disminuir el nivel de exposición a la muerte. Lo cual quiere decir que de todos modos en muchos de los eventos van a haber bajas. Ahora, en el caso de las personas con discapacidades, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo al final? Pues no. Hay otros protocolos dentro de los planes de emergencia que incluyen la participación de personas con discapacidad. A ver, entonces yo vivo en un edificio hasta el último piso. Entonces, ¿qué es lo que me recomiendas? En un temblor, por ejemplo, que me quede aquí y digo, bueno, si se cae el edificio, caigo encima de todo. Caigo hasta arriba, caigo hasta arriba. Entonces, eso es como lo puedo interpretar. Pues no me lo vas a creer, pero tienes más probabilidades de sobrevivir viviendo hasta arriba. Eso es un hecho. Pero te voy a comentar esto. En el caso de la Ciudad de México, vamos a hablar de que un sismo, si tú puedes bajar en los 50 segundos que te da la alarma sísmica previa a... No suena cuando no llega a los 6 grados el movimiento. Pero por ejemplo, así, si estamos hablando de, no sé, un temblor, un terremoto o algo así fuerte. ¿Qué podríamos hacer las personas que tenemos movilidad reducida? Ok. Hay que entender esto primero. En el caso de los lugares públicos de los que primero estaba hablando, porque son dos espacios distintos, un departamento y un espacio público, es que dentro de los planes de emergencia está que si una de las personas que va a evacuar toma a una persona con discapacidad, es evidente que la lleva a su ritmo. Entonces no hay ningún problema. En cada lugar público debe de haber, en efecto, un programa interno de protección civil con sus brigadistas correspondientes. Un brigadista es el que se tiene que hacer responsable de esas personas con discapacidad y salir al último con ellos. Es decir, no se les deja, se salen al último. Pero también decías que igual el brigadista no estaba obligado. Exacto. Un brigadista se le da la instrucción de quedarse, o más bien de apoyar a las personas con discapacidad, pero no está obligado. La ley, ni ninguna ley en el mundo lo obliga, porque lo primero que tiene que hacer es preservar su propia vida para poder atender la vida de los demás. Son principios muy, muy duros, muy difíciles, pero están basados precisamente en el principio de la preservación de la especie. Sí, insisto, no es darle menor valía o hacer menos válidas a las personas con capacidades diferentes o a las personas de la tercera edad. Únicamente es disminuir el riesgo que hay para las otras personas. En ese sentido, hay otra posibilidad. Sí hay modelos de participación en protección civil para personas con capacidades diferentes. Solamente que estas capacitaciones las tienen que solicitar. ¿Quién las da? El Senapred, las da la Secretaría de Protección Civil en el caso de la Ciudad de México. No sabría si las direcciones de protección civil estatales estén capacitadas para darlas. Pero en el caso de la Ciudad de México, estas instancias sí las dan. ¿Y en qué consiste? En crear en primera instancia una cultura de prevención. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad muchas veces se predisponen al riesgo en función de decir, pues este es mi espacio, esta es mi situación y no me voy a integrar a un plan general. Esto llega a suceder en muchas ocasiones en los espacios públicos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuentan con 2 pisos en donde hay personal exclusivamente con algún tipo de discapacidad. Ellos tienen sus programas internos de protección civil. Y déjenme decirles que están muy bien. Tanto tienen sus servicios de acceso, producen y además tienen sus planes de emergencia, pero sin embargo, aún así, muchos de ellos se quejan de no estar incluidos, porque dicen, es que nos tienen en dos pisos para nosotros, pero no nos dejan coparticipar con la población general. Y es ahí en donde viene, de alguna manera, su inconformidad. Es decir, tiene que haber un espacio en donde las personas con discapacidad tienen que ceder un poquito a esa situación para poder garantizar su propia seguridad, o también las personas que supuestamente están normales
tienen que aprender a convivir e incluirse con las personas con discapacidad. Es decir, si yo tengo un compañero o una compañera con alguna discapacidad a mi lado, yo no la voy a dejar sola o solo. Lo que voy a hacer es que voy a acompañarle en el proceso de evacuación cuando sea necesario, ya sea un sismo o sea un incendio. Ahora, en el caso, por ejemplo, muy concreto, tú acabas de decir, yo vivo en un último piso, en mi departamento, ¿qué hago ante un sismo, ante un terremoto? En primera instancia, no puedes correr, no te puedes exponer más allá de, pues tienes que esperar a que suceda el sismo, y si las condiciones están para que puedas bajar, irás bajando poco a poco. Pero por ejemplo, que se queda llorando, se queda dormido, se hace conchita. No, eso es en el caso de los programas de evacuación. Cuando estamos hablando, obviamente, de qué se hace cuando está temblando, qué hacer, sobre todo durante, son algunos protocolos que son para todos. En primera instancia, no dejar muebles altos y pesados sueltos. Hay que instalarlos, ¿no? Es decir, integrarlos a las paredes. 2. No tener muebles que obstruyan nuestra salida cerca de las puertas. Que ponemos el librerote, ponemos una vitrina pegada. Eso también obstruye. Si tenemos que prevenirlo desde ahí. Tener un fácil acceso a las llaves de paso. ¿De qué concretamente? Luz y gas. Muy concretamente eso. Eso es lo que podemos hacer en el caso de que suene la alarma y se nos avise que viene un temblor. Y esperarlo. Pero ¿cómo lo vamos a esperar? Ok, no lo vamos a esperar en la situación en la cual nos encontramos normalmente. Lo que hay que hacer es algo que ahora es científicamente probado y se está utilizando a nivel mundial. Se llama el triángulo de la vida. ¿En qué consiste? En colocarse justamente al lado de un mueble o de un objeto que al momento en que si se le cayera la pared o el techo, generaría un triángulo. ¿Cómo te vas a colocar? Ya sea en posición fetal o en posición recta, de lado pegado a ese mueble. Un ejemplo, la cama. En vez de meterse debajo de la cama, es a un lado de la cama. Si se cayera el techo, el espacio que se crea entre el piso, la cama y ese techo que se cayó, se convierte en un triángulo. Muchas personas no lo van a creer, pero basta un triángulo con un área, bueno, más bien con un aproximado de 15 centímetros suficiente para sobrevivir. Claro, el cuerpo resiente una carga de peso que a lo mejor le lastima o le lesiona más, pero incluso con eso es suficiente para vivir. Para sobrevivir. Entonces imagínate si es mucho mayor. Entonces eso está comprobado. Eso de que métete abajo de una mesa, no. Que eso ya no, ¿verdad? Porque antes aplicaba mucho de que en las escuelas, y que según hay un video en YouTube, ¿no? Que antes las personas debajo de los pupitres, los niños, debajo de las mesas, pero que terminaban siendo aplastados. Sí, porque de acuerdo al tipo de escuelas, muchas veces se generaba un efecto de acordeón. Pues terminaban ahí aplastadísimos. Y qué curioso, el niño que no se alcanzó a meter debajo de sus pupitres, el que sobrevivió. Que quedó al lado, ¿no? Que quedó al lado, precisamente porque se ha visto, los técnicos han visto cómo se comportan las estructuras cuando se colapsan. Otro error creer es abajo de los marcos de las puertas donde están las traves. Antes también se creía que ese lugar estaba reforzado. No, justamente ese es el punto de quiebre. Y ha sucedido que tanto ha habido gente que ha quedado ahí, como por ejemplo las varillas que luego por ahí pasan, terminan atravesando esa área. Y si ahí se encuentra la persona, muchas veces ahí queda. Cuando a lo mejor ni siquiera se colapsó completamente esa parte. ¿Por qué? Porque está diseñada para eso. Entonces, y son situaciones que pueden ser, ¿no? No, ahorita que decías que qué hacer cuando se presente, por ejemplo, un temblor, yo les podría dar una recomendación. ¿Qué hacer? Cierra los ojos, respira profundo y adiós. No, y como dices, Juan, pues ahora sí, por ejemplo, una persona que no puede moverse y que se encuentre sola, pues así como que igual y se aplica, ¿no? pero por ejemplo, si está tu familiar,
se pueden poner perfectamente al lado de la cama, ¿no? Nada más jalas a tu enfermo y al suelo, ¿no? O sea, al lado de la cama. Al suelo los dos. Hay, por ejemplo, protocolos en los hospitales para que va muchas personas con discapacidad. Este protocolo está establecido por un plan que se llama Hospital Seguro y también está diseñado para ello. Y muchas veces si el paciente se puede rodar, se va a colocar a un lado de la cama. No, y a mí me tocó el temblor que fue el año pasado, en marzo, abril, el que estuvo fuerte. A mediodía. Ajá. Fue el 8 de mayo. Sí, bueno, me tocó y fue horrible, fue en la raza. Estuvo muy fuerte, creo que fue el que fue de 7, algo así. Ajá. Y estuvo fuerte, y incluso ahí en las instalaciones de la raza sí hubo pues quiebre de estructuras, y todo, y bien curioso porque ahí las enfermeras yo creo que no habían tomado la clase de protección civil de no se espanten, no corro, no empujo, y empezaron a gritar, empezaron a llorar, y nosotros como internos de ahí del hospital, no, pues sí fue feo, ¿no? Porque llorando quien te da el valor, pues dices, híjole, y la gente se salió, se quitó el suero, después las escaleras que estaban llenas de sangre porque pues, los puntos, tal. No, estuvo feo. Sí. Y dices, híjole, quien te debe de cuidar y te debe de dar el valor, y son las que salían primero corriendo. Como puedes ver, este tema de la discapacidad es un asunto que viene universalmente desde no, y además parece ser instintivo, es decir, primero yo y después el otro. Y no es que esté mal, digo, a final de cuentas el tema es la autoprotección. En la medida en que yo me autoprotejo, a lo mejor después ayuda al otro, pero es la autoprotección. Insisto, si pensaran ustedes mismos en una situación de discapacidad y quisieran salir primero, se ponen en más riesgo. Si quieren vivir, mejor me espero y salgo al último. Ya hay que aplicar esa. Nadie está diciendo que no salgan. Cuidado, porque eso también se puede malinterpretar. La idea es salir al último. Bueno, salir a la segura mejor, ¿no? A esa a la segura, porque digo, casos como el de... Bueno, este fue más bien causado por un agente totalmente humano, ¿no? Que fue el caso del Heaven, ¿no? Sí. O el de Lobombo, que en este caso fue un incendio. Para los que nos estén escuchando, nuestros radioescuchas, el Heaven y Lobombo son centros nocturnos. Bueno, se hacían fiestas, bailaba la gente y todo eso, y hubo un conato, bueno, no un conato, fue una tragedia, ¿no? Fue una tragedia tal cual. Ahí el error era que no estaban habilitadas las salidas de emergencia, las cuales sí son muy importantes. Ahora, en caso de incendio varía mucho con respecto a un sismo, ¿no? Ahí no es de tírate al lado de la cama cuando se está quemando la casa. No porque te quemas. Porque te quemas. En el caso de un incendio, obviamente la discapacidad te limita en ciertos aspectos motrices, pero te ha generado ciertas capacidades. Es decir, aprendes a moverte de manera diferente. Y una de las características es precisamente el arrastre. Si hay alguien que se sabe perfectamente, y eso es algo muy importante. En caso de un incendio hay que buscar sí la salida, ir hacia abajo, cubrirse si es posible con un pañuelo húmedo, porque el humo tiende a subir, pero además también lo que mata generalmente es el humo, no el incendio en sí. Y es la mejor posibilidad que tiene una persona con discapacidad. Otra es no tener los espacios cerrados, es decir, dejar puertas abiertas. ¿Por qué? Porque si se queda encerrado y hay un incendio y al momento de que abran una puerta, se puede generar un efecto que va a generar que se incremente el incendio y además la persona queda realmente atrapada, ¿no? Entonces, las puertas tienen que estar abiertas en caso de que haya una persona de discapacidad. O sea, sí conviene que por ejemplo, si tiene una persona en su cuarto, su recámara, que es discapacitado, no lo tengan el típico que se quiere encerrar, ¿no? En su recámara. O sea, lo conveniente es tener esa puerta abierta. Esa puerta abierta es un tema meramente de protección civil, independientemente del aspecto terapéutico, de que cuando se está en crisis se prefiere estar solo y encerrado, que es un espacio muy sano y que es muy bueno estar así porque uno va reflexionando sobre sí mismo y va superando los procesos de duelo.
Pero, hablando de protección civil, Una puerta abierta. la puerta tiene que estar abierta. O sea, esos son los temas, ¿no? De alguna manera tenemos que entender que la vida es así, es de vaivenes, hay que estar en el estira y afloja. Pero ahorita estoy en crisis, ok, quiero llorar, me encierro, etc. Pero eso no va a ser todo el tiempo. Sí. Pues al ratito abro la puertecita y entonces vamos a pasar a tener una actitud y una condición de mayor seguridad. Entonces, no se debe poner uno debajo de los marcos de la puerta, porque siempre que pasaba algo decían, oye, ponte ahí en el marco de la puerta y vas a estar bien, pero ahorita estás diciendo que eso no es lo correcto, No, ¿o sí? no es lo correcto. Y en las áreas públicas se van o áreas abiertas, que son los puntos de reunión, o por ejemplo, cuando viene la alarma sísmica, por protocolo, a partir del segundo o tercer piso, dependiendo de las características de la altura de ese edificio, no se evacúa, sino que se repliega y a esperar el sismo. Y una vez que pasa el sismo, entonces viene el proceso de evacuación. Solamente aquellos que están a cierto nivel de piso son los que evacúan. Yo tengo una pregunta muy específica, Juan. Hay muchas personas que tenemos una discapacidad y a veces por ciertas circunstancias tenemos que estar solos en nuestra casa, en la oficina, no sé. A mí me resulta ahorita un poquito pues como el tenerte aquí maravilloso, porque Paquín a la semana pasada tuvo un accidente en su casa, se cayó y me comentaba que duró cerca de 40 minutos para incorporarse. En esos casos, por ejemplo, si estamos solos y ya no podemos movernos mucho, ¿qué podemos hacer? O sea, estamos totalmente solos en nuestra casa, por ejemplo, en este caso, lo que pasó con Paco, 40 minutos solo, tratando de incorporarse hasta que se pudo levantar y pudo incorporarse, ¿no? Muy importante, esa situación de vulnerabilidad, que además se establece una sensación de vulnerabilidad que a nadie le gusta, implica que nosotros tengamos que mantenernos en estado de comunicación para una posible emergencia. Entonces hay que decir, si son personas que aún con dificultad de movimiento se mantienen solos en casa, circulan dentro de la casa solos, no dejar el teléfono celular lejos de mí, como si anduvieras en la calle. Esto es porque en ese momento puede suceder cualquier necesidad. Simplemente, si por alguna razón hubiese una fuga, a lo mejor todos los vecinos se van, a lo mejor tocan y no te puedes mover y al quererte mover te caes y sucede esto. No está Paco, entonces podemos salir nosotros tranquilos, se olvidan de que estás. Entonces, muy importante en este caso que ya estamos en la era del celular, antes no lo hubiésemos dicho de esa manera. En Estados Unidos lo que tenían era un sistema de telefonía inalámbrica que se conectaba al teléfono o tenían brazaletes con un botoncito que llamaba directamente al 911. Como el botón de pánico, ¿no? Que hay en el hospital. Como los botones de pánico. Pero en este caso estamos hablando de una situación real. O sea, no todas las personas tienen acceso a tecnologías que los conecten inmediatamente a los servicios de emergencia. Lo que sí tienen que hacer es poner en su celular los teléfonos de emergencia, y de hecho hay un apartado en algunos modelos y en algunos servidores en donde le das emergencia y te despliega únicamente los teléfonos de emergencia. Entonces, ante esa situación, tú tienes que tener el de Cruz Roja o el del hospital al cual te estás recibiendo algún servicio, bomberos, fugas de gas, todos, incluyendo el de aquel familiar que se pueda hacer responsable para decir, oye, tengo esto, me caí, no me pude mover, estoy en esta situación, no considero que sea una emergencia, pero sí necesito incorporarme, que alguien me ayude. De algún vecino, si es que hay alguna buena relación con algún vecino, también tener esos teléfonos. Es decir, muchas veces queremos que haya una aceptación de la sociedad, que nos incluyan. También uno tiene que abrir esos espacios y decir, oye, quiero que me incluyas y quiero incluirte en mi vida y te quiero incluir pidiéndote que me des tu número telefónico.
por cualquier cosa. No sabes, muchas veces esa persona que tiene una discapacidad se percata de algo que a lo mejor le está pasando a ese vecino, a esa vecina con quien tiene esa comunicación, y a lo mejor puede ser, curiosamente, esa persona con discapacidad la que en realidad con todas sus capacidades le pueda dar auxilio a esa Se lo otra pueda persona. hasta salvar, ¿no? Claro, no sé, por ejemplo, muchas veces en el caso en la vida condominal, llegamos a escuchar cuando hay violencia doméstica. Ya, ahorita que dijiste del teléfono, que hay en algunos modelos que tienen la opción de desplegar los números de pues la Cruz Roja, de todo eso, yo sí los tenía, pero ¿qué creen? Los borré para poner el número de mis amigas, Dios mío. ¿Y son las de emergencia? Son los de emergencia, ¿no? Pues sí, cuando se necesita una muchacha, digo, para platicar, no la quiero para otra cosa. Y pues, oye, ha estado interesantísimo este tema y te agradecemos que estés aquí con nosotros. Gracias por todo lo que nos dijiste. Espero podamos ponerlo en práctica si se presenta alguna emergencia. Y ya saben, no dejen lejos el celular, porque es necesario, no nada más es para estar mandando mensajitos. Sí, chavos, si tienen igual la condición de discapacidad, les recomendamos de todo corazón que traigan consigo siempre su celular, traigan el teléfono de ahí en el celular del vecino o una persona que los pueda auxiliar en cierta contingencia. Y recuerden, pues también ahora sí que la tecnología se hizo para algo, ¿no? Y pues qué mejor que utilizarla para la supervivencia, ¿no? Sí, en este caso. Y créanme, si tienen la posibilidad de tomar algún curso de autoprotección, de primeros auxilios, créanme, la discapacidad no es una limitante. Esa limitante es una limitante social. Sí, por eso nuestro programa se llama Sin Límites, porque no hay barreras, las únicas barreras te las pones tú y tú eres el único que tiene la capacidad para salir adelante. Muchísimas gracias por habernos escuchado y por favor, como les venimos reiterando semana a semana, déjenos sus comentarios, sus sugerencias, cualquier cosa que quieren que hagamos en este programa, por favor, háganlas. Oye, y se me quedó algo muy grabado en la mente. Ahorita que Ixchelita dijo que las enfermeras del hospital se pusieron a llorar y todo. Oye, no es que te quiera comprometer, pero nombres de esas enfermeras para reportarlas no Eso es lo sirven. mismo, Paco. No, pues yo creo que como todo mundo, ¿no? También tienen miedo, ¿no? Cuando un sismo fuerte y todo. Y pues bueno, Juan, te agradecemos mucho la atención que nos brindaste, la dedicación de venir un rato para platicar con nosotros y comentarle a todo nuestro público que tiene una discapacidad cómo actuar en ciertas circunstancias cuando hay algún evento de este tipo, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, muchas gracias porque estuviste aquí con nosotros y solamente les podemos decir, no dejen de escuchar este programa y recuerdan que los únicos límites te los pones tú. No te pongas límites, vamos hacia adelante. Cuídense mucho. Feliz semana y pórtense muy bien. Adiós. Adiós. Este fue un programa hecho por personas con capacidades diferentes para todo el mundo. Si tú tienes una condición similar, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti. Paquito, ¿en dónde pueden encontrarnos nuestros amiguitos? En la computadora. ¿Pero en qué parte de la computadora? Facebook. ¿Y dónde está Facebook? En internet. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ok, las referencias de nuestro amigo Paquito no son muy buenas, pero puedes encontrar el link que te llevará a nuestro Facebook en la descripción de este video.